En el siguiente trabajo se hablará sobre el uso de fresas frontales en fresadoras horizontales. La utilización de las fresadoras ha sido de gran ayuda en el trabajo industrial, ya que permite un mejor acabado en las diferentes piezas que se fabrican para ser utilizadas en la vida cotidiana, así como también el mejoramiento de su calidad, presentación y precisión. Mediante el fresado es posible mecanizar los más diversos materiales como acero, fundición, entalladura, de ranuras, de dentado, etc. Además, las piezas fresadas pueden ser desbastadas o afinadas. Es muy importante que el operador de estas maquinarias conozca las medidas de seguridad que hay que tener al poner en marcha este tipo de maquinaria, así como también al término del trabajo, darle el mantenimiento adecuado para su mejor utilización, como también evitar el deterioro de la maquinaria a causa de la oxidación o corrosión. Para poder entender el tema que se está tratando, es necesario tener conocimiento sobre algunos términos como los siguientes. ¿Qué es una fresadora de tipo horizontal? La fresadora de tipo horizontal presenta un eje portafresa en horizontal, en el que se montan fresas cilíndricas. Dicho eje cuenta con un soporte exterior para graduarse junto al cabezal. Este soporte se apoya en dos lugares. Por un lado, sobre el mismo cabezal, y por el otro lado, sobre el carnero, que viene a ser un rodamiento ubicado en el puente deslizante. Otro concepto importante es en qué se diferencia este tipo de fresadora de las demás. Las fresadoras horizontales se diferencian de las demás fresadoras porque están especialmente indicadas para el labrado de ranuras o hendiduras de muy distintas formas. La profundidad máxima de estas ranuras se calcula con la diferencia entre el radio exterior de los casquillos de separación que sujetan el husillo y el radio exterior de la fresa. Esto permite conocer de antemano si la máquina con la que queremos trabajar soporta las fresas que necesitamos para realizar las hendiduras a profundas requeridas. Otro término importante para este tema es el fresado frontal. En el fresado frontal, la fresa se monta en el husillo de la máquina o en un portaherramientas. Esta fresa tiene un eje de rotación perpendicular a la superficie de la pieza de trabajo. El fresado frontal elimina una cantidad dada de metal con menos energía que fresado periférico. El fresado frontal presenta las siguientes características. Es un proceso en el cual el plano de corte es perpendicular al eje de la herramienta. La superficie generada es plana y no guarda relación con el contorno de la herramienta. Genera una alta productividad. El diámetro de la fresa debe ser mayor que la longitud que va a ser maquinada. El cortador tiene una mayor rapidez ya que está unido directamente a la cabeza del husillo. Grandes áreas se pueden fresar con poco saliente del husillo. Cojinetes externos no son necesarios, lo que permite una mayor flexibilidad en el tamaño de la pieza de trabajo. Las fuerzas de corte son más uniformemente distribuidas y se necesita menos tiempo para el cambio de herramienta. En este proceso se presenta una mayor penetración de trabajo, que está representada en la figura por las letras AE, con respecto a la profundidad de corte, que está representada por las letras AP. Y AF viene a ser el área de la fresa.
En la siguiente imagen se puede observar la geometría más común de la operación de fresado frontal, donde están representados el avance de filo por Fz, el ancho de corte B, el espesor de viruta indeformada está representado por las letras AC, la profundidad de pasada por las letras AP, las velocidades de corte por la letra B, de avance BF y de rotación N, el diámetro de la fresa D mayúscula y el ancho de la pieza P mayúscula. Puede observarse que en este caso el espesor de viruta indeformada, es decir AC, es prácticamente constante, alcanzando su valor máximo para AC máximo igual a Fz. Fresado de alta velocidad. Una de las aplicaciones más comunes del maquinado ajusta a las mismas descripciones generales acerca de la rigidez de las máquinas, dispositivos de sujeción, etc. La producción de cavidades en pequeños dados de forja, como es el caso del embutido profundo, para piezas con bielas, se hace hoy con fresado frontal, con una fresa de nariz de bola de 2 milímetros de diámetro y recubierta con titanio, aluminio y nitrógeno. El husillo tiene cojinetes de aire y puede girar a una velocidad de hasta 5000 RPM, o sea, una velocidad totalmente alta, ¿no? Con una precisión rotacional de 10 metros. Las expresiones que relacionan los parámetros del fresado frontal son análogas a las del fresado cilíndrico, teniéndose que la sección de viruta AC es igual a A sub P por A sub C, donde A sub B es el espesor de viruta indeformada y A sub C es la profundidad de pasada. Otro parámetro es la velocidad de corte, que es igual a pi por N por D, donde N es la velocidad de rotación del diámetro de la fresa sobre 1000. La velocidad de avance es igual a F sub N, que viene a ser la velocidad de avance por la velocidad de rotación, donde F está expresado en milímetros por revoluciones, N en RPM y BF en milímetros por minuto. Otro parámetro importante es la fuerza de corte, que es paralela a la dirección de la velocidad V y es igual a un K sub S por la sección de viruta. El siguiente parámetro es la potencia requerida en el proceso, que es igual a la fuerza de corte por la velocidad de avance. El cálculo de la potencia requerida en el fresado suele realizarse a partir del volumen del material eliminado por unidad de tiempo. Este se calcula como el producto del área perpendicular a la velocidad de avance multiplicada por dicha velocidad, es decir, el volumen del material eliminado por unidad de tiempo es igual al área por la velocidad de avance, o también es igual al espesor de viruta indeformada por el ancho de la fresa por la velocidad de avance. De esta forma, la potencia del fresado frontal se obtiene como potencia es igual a K sub S por el tiempo. Para poder hallar el tiempo de mecanizado, se debe tomar en cuenta lo siguiente. Observando la figura en la que se encuentran representadas las posiciones de la fresa en el inicio y al final del mecanizado, el tiempo de mecanizado puede calcularse mediante la siguiente expresión, donde Lm representa la longitud del mecanizado
y Bf la velocidad de avance. El valor de L sub m se obtiene como la suma de la propia longitud a fresar, más unas longitudes de entrada y de salida de la herramienta, L sub e y L sub s, más la suma de las distintas de separación entre el eje de la fresa y el borde de la pieza en los instantes de comienzo y finalización del mecanizado. Las fresas frontales son herramientas eficaces cuando deben ser retiradas grandes cantidades del material. Se utilizan para superficies planas de una máquina con un ángulo recto al eje de la fresa. Fresas frontales de menos de 6 pulgadas de diámetro son a veces llamadas fresas shell. El cuerpo de la fresa, fabricado de acero de aleación, sometido a tratamiento térmico, se puede utilizar casi indefinidamente y solo los insertos de corte tienen que ser cambiados. Las fresas frontales tienen los filos de corte localizados en la periferia de la fresa y en la parte frontal. Uso de fresas frontales. El ángulo de avance, que es el ángulo del filo de corte medido desde la periferia de la fresa, varía desde 0 hasta 45 grados, dependiendo de la aplicación. Ángulos pequeños de 1 a 3 grados se pueden utilizar para la máquina cerca de los hombros. Un pequeño cortador de ángulo de avance, cuando se utiliza con un cuadrado insertado, tendrá suficiente espacio libre en la cara de la fresa para evitar su roce. En la imagen se muestra una fresa frontal de 4 dientes en proceso de planeado frontal. En la figura se muestra el efecto de un pequeño ángulo de avance sobre el espesor de la viruta, con la alimentación de 0.01 pulgadas por insertar. La viruta es también de 0.1 pulgadas de espesor y siempre que el corte sea profundo. Vemos con una velocidad de avance de 0.01 y un espesor de viruta de 0.1. El ángulo de dirección 2 grados. En la siguiente figura se muestra que utiliza el mismo avance y profundidad que la figura anterior, pero el chip, es decir la viruta, es bastante diferente. El chip ahora es más largo que el de profundidad de corte y su espesor es de solo 0.007 pulgadas, o sea más pequeño, un espesor más pequeño. Un chip más delgado da una mayor vida útil de vanguardia, pero limita la vida efectiva de profundidad de corte. El alimento a tasas inferiores de 0.004 pulgadas por inserción debe evitarse para no tener problemas en el fresado. En la figura se muestra otro efecto beneficioso de un gran ángulo de avance. Los contactos de corte de la pieza de trabajo en un punto lejos de la punta del filo de corte. La cortadora no corta la viruta de tamaño completo en el impacto inicial, sino que facilita en el corte. Lo mismo ocurre al finalizar el corte como el cortador. Facilita la salida del trabajo. Se podría decir que este sería uno de los usos más convenientes para el fresado frontal. El acabado de la superficie producido por un cortador depende en gran medida del radio de la punta de la pieza de inserción y la alimentación utilizada.
La figura nos muestra una vista exagerada de las crestas dejadas por el cortador. El acabado se puede mejorar mediante el uso de un inserto con una escobilla plana y podemos notar claramente que las crestas son demasiado altas y con un nivel muy tosco. Para las operaciones de acabado utilizan una inserción de limpiaparabrisas y el resto son insertos regulares en el cuerpo de la fresa, como se muestra en la siguiente figura. La alimentación máxima no debe ser superior a 2/3 de la anchura del limpiaparabrisas plano. Como ejemplo vamos a utilizar un inserto de limpiaparabrisas con unas 300 pulgadas, ampliamente plana y la cuchilla que gira a 200 RPM. 2/3 partes de 0.3 es igual a 0.2 pulgadas por vuelta del cabezal y 0.2 pulgadas con tiempos de 0,2 RPM da 40 RPM. El inserto de limpiaparabrisas también se extiende axialmente más allá de los otros insertos. Esto hace que el limpiaparabrisas inserte el inserto de acabado. Como se ve en la figura, relativamente suave, y el limpiaparabrisas de la superficie plana. La acción de corte de una fresa frontal también se ve afectada por su diámetro en relación con la anchura de la pieza de trabajo. Cuando es práctico, un cortador debe ser elegido siendo la más grande que la anchura de corte. Se obtiene una buena relación cuando el corte es 2/3 más ancho que el diámetro de corte. Los recortes del ancho del diámetro de la cuchilla no deben ser tomados debido a la alta fricción y el roce del filo de corte antes de que comience la cizalla del material. Este roce da como resultado la acción rápida de desgaste del filo de corte. La herramienta se puede extender cuando la herramienta de corte trabaja a la pieza de trabajo en un ángulo negativo, como se muestra en la figura de la parte izquierda. El trabajo hace que se ponga en contacto con la punta de corte inicial de la herramienta en un punto donde las inserciones son fuertes. Cuando es posible, se arregla el ancho de corte para obtener la acción de corte, como se muestra en la figura de la parte izquierda. En la figura de la parte derecha se ilustra una pieza de trabajo, donde el cortador entra en un ángulo positivo. El contacto se lleva a cabo en los puntos más débiles de la inserción y la vanguardia puede saltar. Como vemos en ambas figuras, muestran una operación de ascenso de fresado. En el fresado, en concordancia, el cortador penetra en el material de trabajo, produciendo primero la parte gruesa de la viruta y luego se adelgaza hacia la superficie acabada. El fresado debe realizarse siempre que sea posible, ya que reduce el desgaste de la herramienta causado en el fresado convencional que normalmente se utiliza por la acción de frotamiento de la herramienta contra la obra antes de que comience el corte real. El fluido de corte es importante cuando se utiliza una fresa frontal. El buen corte del fluido absorbe el calor generado en el corte y proporciona un lubricante entre las virutas y la herramienta de corte. En el fresado frontal se debe aplicar el fluido de corte en el mismo corte que se realiza y debe inundar totalmente la zona de corte. El enfriamiento de una fresa frontal de carburo es difícil debido a la naturaleza del proceso de corte y la acción ventiladora del cortador rotatorio. Si el enfriamiento de la pieza de inserción de carburo es intermitente, entonces provocará el choque térmico, que es debido a la falta de rapidez de las herramientas. El insertado de carburo dental en la fresa tipo Shell se lleva a cabo en el mismo, a menos que haya un flujo refrigerante
suficiente en el corte, que tiene una ventaja a ser utilizado en el mecanizado en seco. Un tipo de aplicación de refrigerante en forma de niebla gas a veces utiliza la proporción, la lubricación entre la viruta y la herramienta de corte. Esto reduce la fricción y genera menos calor. Para mecanizar una superficie plana con una fresa frontal, es necesario que la cara de la cuchilla y el recorrido de la mesa sean exactamente paralelas entre sí. Si hay cualquier flojedad en la tabla, movimientos o descentramiento de corte, aparecerá ya sea como nuevo arrastre o como una superficie cóncava. El arrastre aparece como cortes ligeros tomados tras el corte principal de los filos de corte de salida del cortador. Se genera una superficie cóncava cuando se inclina el cortador en relación con la tabla, de modo que los bordes de corte finales no estén en contacto con la superficie de trabajo. Una ligera inclinación donde los filos traseros son 0.01 y 0.002 centímetros más alto da superficies satisfactorias en la mayoría de casos. La figura adjunta nos muestra una fresa de metal duro en uso, donde el arranque de viruta es eficiente y rápido. Las operaciones de fresado frontal a menudo son eficaces como resultado de muchos factores, dentro de los cuales vamos a mencionar a continuación. Uno de ellos es la rigidez de la instalación, que es una de las preocupaciones más principales. Otro es la pieza de trabajo, que debe ser apoyada al momento de corte, lo que algunos topes rígidos impiden que la pieza se mueva por las presiones de corte. Otro factor es que la mesa debe ser lo más cercana posible al husillo. Las chavetas de los carros de máquina necesitan ajustarse para evitar que se separen. Los dispositivos de bloqueo deben ser utilizados en carros de la máquina. Cortadores de paso grueso por lo general tienen una separación desigual de los dientes, lo que ayuda a eliminar o reducir vibraciones. El mecanizado eficiente requiere filos cortantes. Los bordes de corte afilados son peligrosos para el operador, claro, porque podría generar algunos problemas en su integridad física. El desgaste de herramientas produce presiones de corte más altas, lo que puede desviar la pieza de trabajo. También utilizan energía adicional. Cuando herramientas comunes se utilizan en materiales encallecidos por el trabajo, tanto la herramienta y la pieza de trabajo pueden ser arruinadas, es decir, ya no pueden ser utilizadas. La velocidad de la cortadora afecta el acabado de la superficie de trabajo. Una velocidad demasiadamente baja deja una superficie de corte pobre debido a la acumulación de la vanguardia. Se puede decir que son demasiados resultados de alta velocidad en una herramienta excesivamente desgastada. Cuando se utiliza una fresa frontal de carburo, el color de las fichas producido es un indicador de las condiciones del mecanizado. Quiere decir que el color te indica el tipo de mecanizado que ha realizado. Cuando se desprenden del acero, las virutas deben ser de color paja o ligeramente azul. Un azul oscuro o negro indican que la velocidad superficial es demasiadamente alta. Cuando las fichas no muestran ningún color, nos indica que la velocidad de corte es demasiadamente baja. Ahora vemos si la alimentación es demasiadamente baja.
La acción de frotamiento desgasta el filo y si la alimentación es demasiadamente alta, los bordes de corte se pican o se rompen. Acá vemos que es una variable muy importante la alimentación, por lo tanto no debe ser tan alta ni tan baja. En consecuencia, en las fresas tienen requisitos de alta potencia. Es una buena práctica para el cálculo de caballos de fuerza que necesita antes de iniciar la operación de corte. En la figura nos muestra una fresa Shell con dientes insertados de carburo. Ahí podemos ver claramente, ¿no? Las partes más brillantes, sobresalientes, vienen a ser los dientes insertados de carburo. Esta fresa se utiliza en el husillo de la máquina con un estándar de fresadora Shell de eje. Al cambiar inserciones se debe asegurar de que el asiento y el bolsillo de la inserción estén perfectamente limpios y no dañados, para evitar posibles deterioros de la pieza a trabajar. La razón más común para obtener un acabado superficial malo es el montaje incorrecto de los insertos. Por eso hay que tener mucho cuidado al montar los insertos. Selección de fresas frontales para el parámetro de fresado. Antes de un trabajo de fresado, deben tomarse varias decisiones para determinar. Vamos a empezar a describir cada una de ellas a continuación. La fresa frontal más apropiada para la aplicación. El valor de avance y la velocidad de corte correcto que proporcionan un buen balance entre la rápida eliminación del metal y una larga vida de la herramienta. Eso es lo que queremos lograr, ¿no? Rápida eliminación del metal y la larga vida de la herramienta. Determinación de la fresa frontal más apropiada. Para eso tenemos que tener en cuenta un parámetro, que es la identificación del tipo de fresado frontal que se va a realizar. Si es tipo de fresa frontal o tipo de centro. Otro parámetro importante es considerar las condiciones y la antigüedad de la máquina herramienta. Seleccionar las dimensiones de la fresa frontal más apropiadas para minimizar la flexión y la tensión del trabajo que normalmente es sometido la pieza, teniendo en cuenta 1. Una máxima rigidez y 2. El diámetro de la fresa lo más grande posible y por último evitar que la herramienta sobresalga excesivamente del portaherramientas. Otra variable muy importante en este caso es escoger el número de labios. Mientras más labios haya, menos espacios habrá para la viruta. Por lo tanto, generará más rigidez que permiten un avance rápido. Menos labios generará más espacio para la viruta, generando menos rigidez, haciendo más fácil el control de la viruta. Ahora, la determinación de los valores de avance y la velocidad de corte correctos que se pueden obtener conociendo los siguientes factores muy importantes. Uno de ellos es el tipo de material a mecanizar. Puede ser un acero aleado, un acero al carbono, etc. O también el material de construcción de la fresa frontal, es decir, el material de qué está hecho la fresa frontal. Otro es la potencia disponible en el husillo de la máquina, la potencia necesaria con la que va a trabajar la máquina.
Las limitaciones de fresado frontal en comparación con el fresado periférico son: fresado frontal se limita al mecanizado de superficies planas, como la anchura de los aumentos de corte en relación con el diámetro de la fresa frontal. El mayor número de dientes que participan en el corte ejerce una fuerza mayor en ángulo recto a la dirección de alimentación. Por lo tanto, más resistente dispositivo de fijación y sujeción de la pieza de trabajo son necesarios, especialmente si la configuración de la pieza es sensible a las fuerzas tangenciales impuestas por el cortador. A continuación, vamos a ver un ejemplo de fresado frontal de placas de 305 milímetros o 12 pulgadas de ancho con una sola pasada por lado. El fresado frontal de una placa de acero en una sola pasada por lado. Si esta operación se hubiera realizado sobre una losa Miller, en el cual se utiliza un cortador helicoidal de al menos 152 milímetros o 6 pulgadas de diámetro, habrían sido necesario unas 10 filas de cuchillas insertadas para poder realizar el trabajo correctamente. Las cuchillas con punta de carburo habrían sido prohibitivamente caras para un cortador periférico de este tamaño. Por lo tanto, se han utilizado inserciones de acero de alta velocidad. La alimentación y la velocidad permisible para fresado. El periférico con acero de alta velocidad habría dado lugar a una tasa de eliminación de metal de solo 2 por 105 milímetros cúbicos por minuto o 12 pulgadas cúbicas por minuto, en comparación con 2 por 106 metros cúbicos por minuto por fresado frontal con fresas de metal duro. Ahora mencionaremos algunos de los detalles de este tipo de fresado. Como vemos, el tipo es un tipo de fresado insertado. Su tamaño es de 406 milímetros o 16 pulgadas de diámetro por 95 milímetros de altura. El número de dientes, 32 dientes. El material, tipo de carbono. La velocidad, 92 revoluciones por minuto. El tipo de corte en milímetros, 3,2 o 1/8 de pulgada. El fluido de corte, ninguno. Y además se presentan otras condiciones como el tipo de metal, el radio de metal y la dureza del material. La potencia requerida también es otra variable muy importante, que es más o menos de 71 watts. Existen 4 tipos de fresas frontales de acabado. En primer lugar tenemos las fresas de acabado con encaste. Este acabado deja un ángulo recto en las esquinas, como se observa, ¿no?, en la figura. En el segundo caso tenemos las fresas radiales de acabado, que la característica de estas fresas es que tienen la forma del acabado de semiesférico. También tenemos las fresas de acabado con radio en la esquina. Este acabado deja un pequeño radio en las esquinas, como su propio nombre lo menciona. Y por último tenemos las mini fresas, que vienen a ser fresas de acabado con diámetros de hasta 1 milímetro.
Ahora otro parámetro muy importante es la elección del número de labios. El número de labios debe ser determinado por tres variables muy importantes. Primero, el material a fresar. Luego, las dimensiones de la pieza de trabajo. Y por último, las condiciones del fresado. Como vemos en la figura, para una fresa de 2 labios, la fuerza flectora es baja, mientras que para una de 4 labios o más es alta. Y lo mismo ocurre con el espacio para la viruta. Como vemos, para 2 labios es grande, mientras que para 4 labios o más es pequeño. Algunas características que presentan las fresas de 2 labios: grande espacio para la viruta, como en la figura se ve, fácil manejo de la viruta, buena para ranurar, buena para fresados duros, baja rigidez debido a la pequeña área de la sección y por último baja calidad del acabado superficial. Ahora, algunas características de la fresa de 3 labios. Tiene un espacio para la viruta más grande que las fresas de 2 labios. Claro, como se entiende simplemente viendo la figura, ¿no? Otra característica es que el área de la sección más grande y que la rigidez superior que las fresas de los 2 labios tienen mejor acabado superficial. Y por último, algunas características de las fresas de 4 labios o más. Tienen una rigidez muy alta, una área de la sección muy grande y pequeño espacio para la viruta. Ofrecen el mejor acabado superficial y por último son recomendadas para contornear, fresado lateral y regatas poco profundas. Problemas en el fresado frontal. A continuación vamos a describir algunos de los problemas que se presentan. Uno de ellos es la rotura, que tiene 4 causas fundamentales. Una de ellas es la demasiada cantidad de material eliminado, y como solución a esto se podría disminuir el avance por cada diente. Otra causa sería el avance demasiado rápido. La solución a este problema sería disminuir el avance, o sea, hacerlo más pausado, lento. Otra causa sería la longitud del labio o longitud total demasiadamente larga. La solución sería usar un portaherramientas profundo o usar una fresa más corta. Otro problema muy importante en el fresado frontal es el desgaste. Vamos a describir algunas de sus causas que lo generan. Primero, el material de la pieza de trabajo es demasiado duro. La solución a este problema sería comprobar en el catálogo Dormer o en el Product Selector la herramienta adecuada para trabajar materiales duros y su posible recubrimiento. Otra causa sería el avance y la velocidad inadecuada. ¿Cómo solucionamos esto? Comprobar en el catálogo Dormer o en el Product Selector los parámetros de corte adecuado. Otra causa sería el desgaste, la mala evacuación de la viruta. La solución sería mejorar la refrigeración. Otra causa, el fresado convencional. Y como solución vendría un fresado inverso. También encontramos a la hélice de la fresa inadecuada. Como solución, mirar las recomendaciones en el catálogo para una correcta alternativa. Ahora vamos a describir otro problema muy importante en el fresado. Vamos a mencionar algunas de las causas. El valor de avance es demasiado alto. Como solución sería reducir el valor del avance.
Otra causa, la vibración de los dientes. Y la solución sería reducir las RPM o velocidad. Otro problema es la velocidad de corte muy baja. ¿Cómo se soluciona? Aumentando los RPM, las revoluciones por minuto. Otra causa sería el fresado convencional. Y como anteriormente se decía, la solución a esto es el fresado inverso. Otra causa es la rigidez de la herramienta. Como solución tenemos cambiar a una herramienta más corta y aumentar la profundidad del mango insertada en el porta herramientas. Otro problema muy importante en el fresado es las virutas. Vamos a describir algunas de las causas que generan este problema. El valor de avance demasiadamente alto, y como solución tendríamos reducir el valor del avance. Vibración de los dientes, reducir las RPM. La velocidad de corte baja, su solución sería aumentar las RPM. La rigidez de la herramienta, como solución sería cambiar a una herramienta más corta o aumentar la profundidad del mango insertada en el portaherramienta. Otro de los problemas en el fresado frontal es la corta vida de la herramienta. ¿Qué quiere decir? Que la herramienta no tiene una vida adecuada como se espera. El material de trabajo resistente es una de las causas, y su remedio es comprobar en el catálogo la herramienta correcta o la alternativa más apropiada. Rebaje del ángulo primario inadecuado. Como solución sería cambiar a un ángulo de corte apropiado. Otra causa sería fricción elevada entre la fresa y la pieza de trabajo. Como solución sería usar una herramienta recubierta. Otro problema muy importante en el fresado frontal es el mal acabado superficial. Para eso existen varias causas. Una de ellas es el avance demasiado rápido, y la solución sería hacer una velocidad más lenta, de avance más lenta. Otro es la viruta cortante y penetrante, y la solución sería disminuir la cantidad de material a eliminar. Otra causa sería el desgaste de la herramienta, y como solución sería sustituir o rectificar la herramienta. Quiere decir que puedes cambiarla o rectificarla. Otra causa es la acumulación de la viruta en el filo, y como solución es sustituir a una herramienta con un ángulo de hélice superior. Y por último, la causa es la microsoldadura de la viruta, y como solución es aumentar la cantidad de refrigerante. Otro problema importante en el fresado frontal es la inexactitud en la pieza de trabajo. Vamos a describir algunas de las causas que generan este problema. Primero, flexión de la herramienta. Como solución tenemos cambiar a una herramienta más corta o aumentar la profundidad del mango insertada en el portaherramientas. Otra causa, número de labios insuficientes. Como solución sería usar una herramienta con más labios. Otra causa sería el desgaste de portaherramientas o herramienta mal sujeta. Como solución sería reparar o reemplazar el portaherramientas. Y por último, otra causa sería la baja rigidez en la sujeción de la herramienta. Como remedio sería mejorar la rigidez con una herramienta más corta. Y por último, uno de los problemas es la vibración. Vamos a describir algunas de las causas que generan este problema. Valores de avance y velocidad demasiado altos. Como solución sería cambiar a valores de avance y de velocidad correctos con la ayuda de un catálogo Dormer o Product Selector. La longitud de los labios o longitud total demasiado larga. Como solución sería cambiar a una herramienta más corta y aumentar la profundidad del mango insertada en el portaherramientas.
Otra causa sería el corte demasiado profundo. Como solución, disminuir la profundidad de corte. Otro problema sería la rigidez insuficiente entre la máquina y el portaherramientas. Como solución, corregir el portaherramientas y cambiarlo si es necesario. Y por último, una de las causas que genera la vibración es la rigidez de la pieza de trabajo. Como solución sería aumentar la fuerza de sujeción de la pieza de trabajo.